Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de Venezuela, después de la extracción del dictador Nicolás Maduro, que guarda de momento prisión en los Estados Unidos, para preguntarnos qué viene después. Ahora que Delcy Rodríguez ha sido pues oficialmente juramentada como presidenta en funciones de Venezuela, qué es lo que viene, cuál es el plan de Trump para Venezuela, qué escenarios podemos esperar, todo eso lo vamos a discutir con nuestros invitados que ya están con nosotros. Alejandra Martínez de la Casa, ella es directora para América Latina de nuestra fundación, la Fundación Libertad y Desarrollo. Y desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña Walter Molina, él es politólogo venezolano. Ambos bienvenidos. Y Walter, voy directo contigo para que nos contes tu visión de lo que viene en Venezuela. Yo creo que se ha hablado hasta el cansancio de la extracción de Maduro, pero ahora lo que nos preguntamos muchos es cuáles son los siguientes pasos. ¿Tú te esperabas que fuera Delcy Rodríguez quien se quede a cargo? ¿Cuáles son los siguientes pasos para que nos des tu primera lectura? Y luego quiero escucharla de Alejandra. Así que bienvenido, Walter, al debate de la Fundación y contanos cómo estás viendo de momento la situación de Venezuela en estos momentos. Mira, bueno, el nombre de él sí estaba corriendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hubo muchísimas informaciones, muchísimas filtraciones, que en su momento algunos decían que no era cierta, etcétera, y su nombre siempre era su nombre y el de Jorge Rodríguez, los que salían a la palestra, ¿no? Tiene mucha lógica porque además ellos son los que han cultivado, si se quiere, todas estas relaciones dentro de Venezuela con lo que es, por ejemplo, el ámbito económico. Fundamentalmente ha sido de ellos, al menos desde que Maduro asumió el poder, y hacia afuera, ¿no? En Europa, en parte de Latinoamérica y fundamentalmente, por ejemplo, con el caso de Richard Grenell, el enviado especial estadounidense en Venezuela. No de ahora ni siquiera, sino desde el año 2020 incluso. Entonces, bueno, tiene lógica esto, ¿no? Por supuesto que, digamos, desde el deseo uno esperaba que se cumpliera la voluntad de los venezolanos, ¿no? Hubo una votación masiva por Edmundo González Urrutia, pero una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad, ¿no? De la que Alejandra además siempre habla y escribe, ¿no? El realismo es lo que tenemos. Y lo que tenemos es un país desintegrado de alguna manera, no en su sociedad está muy unida, pero sí desintegrado en cuanto a los ámbitos de poder, en cuanto a los ámbitos económicos, en cuanto a lo que tiene que ver en lugares de Venezuela, en distintas zonas que maneja el ELN, que maneja la FARC, que maneja Hezbollah, que manejan grupos como el Tren de Aragua, ¿no? Es decir, hay una situación muy compleja que es muy difícil que el liderazgo real, que el liderazgo legítimo de Venezuela pueda controlar en este momento, esa es la verdad. Y es entonces lo que determinó Estados Unidos previo a hacer esta extracción, ¿no? Esta captura y extracción de Nicolás Maduro y Silvia Flores, de descabezar a la tiranía chavista y dejarla en este caso, bueno, en manos de también un chavista. Pero aquí quiero ser claro, sobre todo tomando lo último que dijo el propio Marco Rubio, lo que ha dicho Donald Trump, lo que ha dicho Stephen Miller, que también es importante en todo este trama. No pareciera, ¿no? Después hay que ver cómo se desarrollan los hechos, que Jorge y Delcy Rodríguez tengan el poder, ¿no? O sea, no sé si esa frase cabe. Pareciera más que lo van a administrar. ¿Por qué? Porque si necesitas que desde Washington te den el ok, o te digan qué debes hacer, o te digan qué no debes hacer, pues no tienes todo el poder realmente. Ya Marco Rubio es la primera vez que hay ciertas certezas al respecto, ¿no? Trazó una suerte de plan, si se quiere, o por lo menos lo dejó ver, de 3 etapas que no necesariamente se tienen que solapar entre ellas, como dijo, ¿no? Una fase de estabilización, que tiene mucha lógica, porque tengamos en cuenta también que para Estados Unidos es fundamental que los venezolanos dejen de emigrar, ¿no? Esto no lo hacen porque ellos sean muy humanistas, o seguramente no porque a Trump le ame la libertad y la democracia, o sí, pero lo hacen por una situación clara, una situación real. Y es que, bueno, no puede seguir la migración venezolana, no puede seguir la situación terrible humanitaria que hay dentro de Venezuela, y por supuesto que si ellos no están determinando cómo usar ese dinero, va a ser difícil que esto se acabe, porque además la naturaleza propia del chavismo es mafiosa, es criminal, es cleptocrática, es muy complejo en ese sentido. Luego, lo que ellos llaman ya lo que tiene que ver con los negocios, que repito, es parte fundamental de lo que le importa, cómo van a sacar los negocios de China, de Irán, de Rusia, de Cuba en Venezuela, y cómo van a ir metiendo todo lo que tiene que ver, así lo dijo Marco Rubio, con los negocios, con las empresas occidentales. Y después, repito, no necesariamente después, sino porque dijo que se pueden solapar, bueno, lo que viene es la fase de la apertura democrática, ¿no? De alguna manera, en donde
por supuesto, tendrían que salir los presos políticos, todos, esto creo que tiene que ser la exigencia principal, todos los presos políticos, y la vuelta de los exiliados, fundamentalmente en este caso, bueno, no lo dijo Rubio, lo digo yo, la de María Corina Machado, ¿no? Ahí podríamos estar hablando, en efecto, que estamos transitando ya un camino, tal vez, a la democracia. Los temas acá que tenemos que ver, yo no lo sé, escribí hace un par de días un artículo y creo que en mi caso creo que es nuestro primer problema o nuestro primer reto, ¿no? Es saber los tiempos, ¿no? Rubio da unas declaraciones, todavía por supuesto esto es muy prematuro, pero ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se plantea que salgan los presos políticos? ¿En cuánto tiempo se plantea que pueda volver María Corina y todos los demás exiliados al país? ¿En cuánto tiempo o quiénes van a administrar ese dinero realmente, ¿no? Porque dice que el petróleo, bueno, va a las arcas de Estados Unidos y que ellos van a determinar, pero ¿quién administra una vez que entra a Venezuela? Y cuando, fundamentalmente, bueno, tienen planteado un proceso electoral. Claro, Alejandra, tu visión, porque digamos acá circulan muchos análisis en redes, ¿no? ¿Qué es el petróleo? No es el petróleo solamente, o sea, esto es consecuencia también de la nueva doctrina de seguridad nacional de Trump, ¿no? De las zonas de influencia. O sea, aquí hay muchas cosas en juego, ¿no? Sacar a China, a Rusia, el petróleo, la inestabilidad en la región, la migración ilegal. Entonces, lo digo en la pregunta de la transición, ¿verdad, Ale? Porque hay muchas preguntas sobre la transición y cómo tú ves eso, digamos, esa transición que viene. Bueno, sí, definitivamente el petróleo no hay que desestimarlo porque el petróleo está jugando un papel importante. De hecho, lo primero que está diciendo Trump es asegurar el suministro a los Estados Unidos y en estos momentos se están dirigiendo 11 buques de Chevron a cargar crudo a Venezuela y además hay entre 30 y 50 millones de barriles de lo que estaba, digamos, que no se había podido distribuir, que también Estados Unidos lo va a tomar, ¿no? Entonces, definitivamente el petróleo tiene que estar dentro de la ecuación. Y la petición más importante de los Estados Unidos es que las petroleras estadounidenses, sobre todo Chevron, que ya desde hace varios años estaba con presencia en Venezuela, con una licencia, pero también Exxon, etcétera, entren a Venezuela. Eso, digamos, esos serían los próximos pasos que tendríamos que ver. Y luego dentro de ese pliego de exigencias hay, digamos, una imposición del régimen hacia adentro. Tienen que cooperar porque la amenaza de fuerza está ahí latente. No es que estamos hablando de una amenaza creíble, sino que ya es más que creíble porque ya ocurrió. Vimos la operación Resolución Absoluta, cómo se desenvolvió en 40 minutos. Vimos un poder de fuego al cual las Fuerzas Armadas venezolanas no tuvieron ningún tipo de capacidad de respuesta. Vimos cómo el principal fuerte militar de la capital venezolana, que es Fuerte Tiuna, fue destruido. Y bueno, dato interesante, se llevan digamos, a la cabeza del régimen, bombardean el fuerte más importante de la capital y el ministro de Defensa sigue allí, ¿no? Son señales interesantes de los movimientos que se están, de los movimientos o de la tensa calma que reina hoy en día dentro del régimen venezolano. Y sí, esto es parte de esa nueva doctrina hemisférica que Trump ha llamado el corolario Trump de la famosa doctrina Monroe, ¿no? ¿Qué significa Walter, que Estados Unidos esté a cargo? Y la pregunta que también te quiero hacer es, obviamente, analizar la administración Trump no es fácil, ¿no? Porque Trump es un personaje por ratos volátil y tal, pero me da la impresión de que la agenda de Marco Rubio, la agenda de Trump no necesariamente van en la misma línea. Tengo la sensación de que Rubio tiene más una convicción con la causa de la democracia en Venezuela. Trump tiene un enfoque, digamos, más de influencia y de seguridad nacional. ¿Cómo ves tú, digamos, qué significa, ¿no? Eso de que Estados Unidos está a cargo de Venezuela temporalmente, como lo han dicho ellos? Mira, yo creo que estoy de acuerdo contigo en el caso de Rubio, Trump. Yo más bien creo que Rubio ha hecho a Trump un poco más halcón y menos maga, ¿no? Al principio parecía ser al revés, pero creo que ahora, en este caso al menos, funciona así.
creo que igual no son visiones que choquen necesariamente, ¿no? Porque esta nueva doctrina, esta doctrina Monroe Reload, si se quiere, ¿no? Tienes que sacar a China, tienes que sacar a Irán, tienes que sacar a Cuba de alguna manera, por eso dicen que ahora van por Cuba, ¿no? Tienes que sacar a Rusia, tienes que acabar, es fundamental, bueno, eso lo tienen ahí, tienes que acabar con todo lo que tiene que ver con el aparato narcoterrorista, donde Venezuela además es un eje central en este sentido. Pero eso al final, yo creo aquí, he tenido ciertas discusiones, esto no es un tema, digamos, sentimental o poco pragmático, pero es que es muy poco probable que esto pueda mantenerse en el tiempo con un chavismo en el poder, ¿no? Es muy poco probable. Yo creo que ellos, por supervivencia, porque además los Rodríguez, a diferencia de Maduro, no son kamikazes, son bastante más inteligentes en este sentido, son capaces de arrodillarse y besarle los pies todo lo que necesiten con tal de ganar tiempo, ¿no? De quedarse ahí. Al fin y al cabo, las democracias tienen un tiempo específico, en el caso de Trump son 3 años, ¿no? Suponiendo que después, no, después de todo lo que ocurrió, no llega Marco Rubio directamente allá a Casa Blanca, ¿no? Cosa que seguramente al Checo tampoco le agradaría. Pero necesitan salir de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué van a administrar ellos? Como te decía, bueno, porque no hay ahora mismo una oposición o un liderazgo en el terreno. Hay un liderazgo claro, además histórico, el de María Corina Machado, pero no está en el terreno. Lo dijo Rubio al día siguiente de la operación, no está en el terreno. Y si no estás en el terreno, no puedes tomar el poder. Esto yo lo decía cuando, de hecho, tuve la oportunidad de conversar el año pasado con María Corina y le decía, mira, le pregunté, ¿te vas a ir? Y me dijo, yo ahora no me, o sea, no me voy a ir ahora, me decía el año pasado. Y yo le decía, porque mira, toda guerra, y ella me lo planteaba, la situación en la que estábamos, como una guerra, cosa en la que coincido parcialmente, las guerras se ganan cuando pones la bandera en el lugar. Eso es así incluso ahora, incluso con drones, incluso con todo. Si no hay alguien para reclamar la victoria en el terreno, es muy difícil que tú digas que ganaste la guerra. Y no hay una posición que pueda tomar eso ahora y que tenga el plan para el día después. Yo creo que María Corina tiene un plan muy claro para la reconstrucción del país, lo leí completo, o sea, lo que ellos han dado y me parece extraordinario, pero su pata floja era precisamente el día después. Y es lo que, bueno, Estados Unidos está viendo ahora. Por eso dejan a alguien que pueda estabilizar esto, que puedan ir limpiando durante un tiempo, limpiando que, bueno, acabando con los grupos narcoterroristas, tratar de echarlos de Venezuela, ir sacando a Rusia, a Irán, a Cuba, a China fundamentalmente, ¿no? E ir depurando de alguna manera lo que son los servicios de inteligencia, lo que es las fuerzas militares, lo que son las fuerzas de seguridad y un árbol, etcétera, para ahí sí hablar de transición y hacer ver que, o sea, en el momento de una elección, bueno, quien gane puede tomar efectivamente el poder, porque al final esto va de eso, es de tomar efectivamente el poder. No, de nada vale que digas, yo gané la elección, acá estoy, y a los 5 minutos te saquen. Es tomar efectivamente el poder. Y hasta que eso pase, sí se necesita una tutela de Estados Unidos. Por eso te decía al principio, Delcy Rodríguez no pareciera que es quien tiene el poder, sino que administra el poder más o menos de acuerdo a lo que decía Washington. Ahora, Ale, desde el realismo, ¿no? Ricardo Hausmann publicaba una columna en The Economist diciendo, bueno, es en el mejor interés también de Estados Unidos ir a la democracia, porque ¿quién va a invertir en petróleo si no hay certeza jurídica, no hay tribunales independientes, no hay una democracia que te garantice que más o menos la cosa funciona? Pero, como decíamos antes, siguen Padrino y Diosdado en el poder. ¿Cómo ves tú ese incentivo de Estados Unidos hacia el cambio de régimen? Sí, digamos, yo estoy de acuerdo con Ricardo Hausmann y desde el punto de vista lógico, racional, es completamente coherente decir, bueno, ¿cómo vamos a atraer inversiones? ¿Qué empresas, qué empresarios van a querer invertir en un país que básicamente es una tierra arrasada y una cárcel, una gran cárcel, ¿no? Entonces, pero también entendamos que estas cosas son por etapas. Es como que si tuviéramos un paciente en coma y quisiéramos que fuera a correr la maratón de Chicago. Entonces, lo primero es estabilizar, asegurar suministro petrolero, digamos, dejar cierta actividad económica y desde ese punto de vista, esa pata la controlan los hermanos Rodríguez. Ellos son los que controlan Cancillería, inversión extranjera, controlan PDVSA y controlan Fede Cámaras, que para que lo entienda la audiencia guatemalteca sería el equivalente a lo que es aquí el CACIF. Entonces, ellos necesitan
ese pilar económico para ir consolidando todo a lo interno. Luego, después vendrá cierta depuración, como dice Walter, y después es que vendrá ya la transición a la democracia. Hay una cosa interesante que la estaba recordando hace poco y es que creo que tuvo que haber sido en 2021 o en 2022 que Nicolás Maduro lo entrevistaron de Bloomberg y Maduro dijo que había un plan económico, etcétera, y que la industria petrolera venezolana, que estaba quebrada para ese entonces, necesitaba alrededor de 3.000 millones de dólares para recuperarse. Hoy en día, o sea, hoy estaba viendo un cálculo de un economista venezolano que es alrededor entre 60.000, o sea, el doble de lo que él decía. Claro, porque Maduro pensaba solo en la supervivencia de él y su cúpula, ¿no? Más entre 60.000 y 100.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una inversión importantísima que se necesita para levantar la industria petrolera que ha sido destruida en estos 27 años de chavismo. Miren, no me queda tiempo, o sea, tengo muy poco tiempo, entonces quisiera pedirles a los dos una suerte de conclusión, pero como con escenarios, ¿no? ¿Qué escenarios ven ustedes para los próximos 6 meses? Me cuesta como pensar, obviamente todo cambia muy, muy pronto, ¿no? Entonces les pido algo un poquito imposible, pero ¿qué podemos esperar, digamos, del futuro cercano de la presencia americana en Venezuela y qué tanto puede cambiar la situación en los próximos meses según ustedes? Contigo, Walter, comienzo. Mira, suponiendo que el plan de Estados Unidos ocurre medianamente como pareciera que es lo que desean, ¿no? Creo que lo primero, como decía Alejandra, es la estabilización humanitaria. Te decía, no puedes parar la migración sin eso. Tampoco vas a poder hacer que la gente vuelva al país si no hay un cambio real de régimen, si no hay democracia. Esto es importante, yo creo que por lo menos Marco Rubio lo sabe, pero el plan de estabilización es fundamental. Luego el plan económico, luego la depuración. Y al final, como te decía, bueno, un proceso electoral. Yo creo que vamos a estar durante todo el año en esto. Y si me preguntas si dependiera de mí, no es el caso, pero si dependiera de mí y me das un papel y me dices que esto es lo que va a ocurrir de acá a diciembre, por ejemplo, que va a haber algunas elecciones generales, esto es importante, ¿no? Porque también no tiene sentido comenzar un gobierno con la situación actual del país, con la Asamblea Nacional Ilegítima como está, con los gobernadores, con los alcaldes y un largo etcétera, ¿no? Elecciones generales y en enero del año próximo asumiría un nuevo gobierno ya en una situación más estable política, social y económica, yo te lo firmo. Y creo que hacia allá son las intenciones. Después, ¿qué tanto estos son los tiempos que van a manejar y qué tanto van a lograr que sea así? Es otra cosa. Yo creo que la opción B es que los hermanos Rodríguez, bueno, no puedan o no quieran llevar a cabo este plan y creo que ya las advertencias de Trump fueron debidamente presentadas, si eso ocurre. Alejandra. Sí, yo digamos, concuerdo con el escenario de Walter, a eso deberíamos aspirar las personas que queremos democracia en Venezuela y a eso deberíamos presionar, pero hay ciertas variables a tener en cuenta. La primera es Diosdado Cabello, incluso más que Padrino López, que es un factor innegable de desestabilización, o sea, que entorpece o obstaculiza cualquier intento de estabilización a lo interno del chavismo. Y luego tenemos variables externas como las midterms en Estados Unidos. Hay que ver si Trump sale fortalecido o debilitado de esas midterms. Y también el proceso legal de Nicolás Maduro en Nueva York, ¿no? Porque a mí me preocupó bastante la noticia de que el cargo de jefe del cartel de los soles al parecer no se está sosteniendo muy bien. Entonces, sí, tenemos que empujar porque eso que está diciendo Walter se dé, pero hay estos riesgos también a los que tenemos que prestarle atención. Bueno, sin duda todo cambia muy rápido y coincido con sus conclusiones, así que esperamos que sea lo mejor para Venezuela, pero tomará su tiempo y hay procesos que seguir. Así que Alejandra, Walter, muchas gracias a ambos por este análisis. Hasta aquí llega nuestro debate semanal de Fundación Libertad y Desarrollo.